Hermano, muy buenas noches que tengas tú, que bueno que hoy nos estás acompañando, amén, en esta tarde, en esta noche, que bueno que hoy estás juntamente con nosotros. Te damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas, todos los jóvenes que nos están viendo, amén, hermanos. Antes de empezar nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo para exaltar al Señor, ¿por qué no me acompañas en una pequeña oración, hermano, y le damos gracias al Señor? Que Él pueda tener el control de esta noche, que Él pueda tener el control de esta tarde para que nos hable nuestra vida. Amén, hermanos, y que donde tú estás, ¿por qué no me acompañas cerrando tus ojos y oramos? Amén. Padre Celestial, Señor, hoy venimos delante de ti otro día más, Señor, otra semana más, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos, ir a nuestro trabajo, hacer las cosas que hoy necesitábamos hacer, Padre. Que hoy, Dios, no nos faltó comida en nuestra mesa, Señor, que hoy tú nos has sustentado, Señor, tú nos has dado todo, lo mucho y poco, Señor, que tú nos has entregado, Dios, lo agradecemos, lo damos con un corazón contento, Señor, con un corazón agradable, Padre. Hoy te pedimos, Dios, que tú hoy en esta noche tú tengas el control de todo, Señor, que hoy tú, Señor, hables a nuestro corazón, que tú, Señor, el mensaje que tienes preparado para nosotros sea de bendición para nuestras vidas, sea de reflexión, Señor, que lo podamos poner a prueba, Señor, que lo podamos poner, Señor, que tú, Dios, hoy tú seas exaltado, Señor, que tú, Señor, hoy seas bendecido, Señor, con nuestros cantos, Señor, con nuestra adoración, cada quien en su casa, Señor, cada quien, Señor, que pueda, Señor, ser libre de adorarte en espíritu y en verdad, Padre, que hoy no tengamos miedo, no tengamos temor, Señor, que hoy podamos venir confiados de que tú, Señor, existes en nuestra vida, Señor, que tú existes en cada momento y en cada instante, Padre. Que hoy, Dios, tú seas real en nuestras vidas, que tú, Señor, hoy seas real, Señor, en casa, Señor. Que hoy, Dios, te abrimos las puertas de nuestro hogar, te abrimos las puertas de nuestro corazón, Dios. Tú háblanos hoy y tú bendices esta noche, esta casa, Señor, la casa de mis hermanos, Señor, su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, Señor, su escuela, Señor. Todo, Padre Celestial. Hoy te damos las gracias, Señor, que nos permites venir delante de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy nos acompañan, que hoy vienen a buscar al Señor, Señor. Que hoy no vienen, Señor, por hacerlo, que hoy venimos, Señor, porque hoy queremos buscar de tu palabra, queremos buscar de tu presencia, Señor. Tenemos hambre y sed, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros, Dios. Te damos las gracias, Señor, que tú tengas el control, Señor. Que toda la gloria, Señor, toda la honra solamente sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y hoy tu pueblo, Señor, dice amén, hermanos, y amén, hermanos. Vamos a empezar nuestro tiempo de adoración, hermanos, y que donde tú estás, hermano, canta con nosotros, levanta tus manos, bendigamos al Señor con este canto. Amén, hermanos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad
exaltamos hoy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nos rendimos ante tu altar. Tu gloria quiero ver. Y le abriste el mar. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dile, yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Nos dejas adorar. Y hoy, Señor, nuestra alabanza, nuestro canto, te lo dedicamos a ti, Señor. Con un corazón sincero, Señor, con un corazón agradable. Que hoy, Señor, tú te hayas mostrado delante de nosotros. Bendecimos tu vida, Dios. Bendecimos todo lo que tú hagas en nosotros, Dios. Que toda la gloria, Padre, y toda la honra solamente sea para ti, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Y hoy tu pueblo, Señor, dice amén y amén, Padre Celestial. Amén, hermanos, qué bueno que hoy pudimos alabar, qué bueno que hoy pudimos exaltar al Señor, amén. Que Dios te bendiga y no te vayas, sigue estando con nosotros, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reunión que tenemos cada miércoles a las 8 de la noche. Espero, hermanos, confío en Dios que cada uno de nosotros estemos cumpliendo con este compromiso de reunirnos allí en sus hogares. Es importante acercarnos a Dios y dice la palabra que Él se acercará a nosotros. No es momento, no es tiempo para alejarse de Él, desanimarse. Antes, en estos tiempos difíciles, es tiempo de acercarnos a Dios y Él nos traerá consuelo a nuestra vida. Estamos en una situación difícil, todavía no la hemos superado. Hay noticias nuevas cada día, algunas alentadoras, algunas desalentadoras, pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Haz tus oraciones en tu hogar, busca la comunión con Dios, busca proteger a tu familia en lo más que se pueda y sigamos confiando en el poder de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos de la congregación y de todas las congregaciones o de otros lugares que nos están viendo. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Santiago. Esta carta, hermanos, es una carta muy inspiradora para mi vida
porque es una carta muy práctica, es una carta eh, muy entendible, eh, demasiado entendible. Aquellos que no quieran entender, aquellos que no quieran ver lo que dice Dios a través del apóstol Santiago, pues es porque han cerrado sus oídos a la voz de Dios, han endurecido su corazón, porque la carta da consejos prácticos y está escrita para ayudar a los cristianos, para que a los nuevos creyentes, para que cuando tengan situaciones difíciles o no sepan qué hacer, a través del escrito de la carta, ellos puedan saber qué hacer. Eh, Dios nos ha dejado los escritos para apoyarnos, a, dándole lectura y comprendiendo lo que dice. Aparte de la voz del Espíritu Santo y aparte del consejo de nuestros hermanos y de nuestros compañeros en el ministerio, que siempre nos ayudan para aconsejarnos. Amén. Voy a estar leyendo Santiago capítulo 4. Hoy nos toca ver del verso 11 y verso 12 solamente, 2 versos en este día. Algo muy interesante y muy importante, como toda la palabra del Señor. Mira lo que dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Quiero leer la misma parte en la versión Reina Valera del 60. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pregunta. Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Esta parte, hermano, una vez más, el apóstol Santiago sabe que se van a establecer nuevas congregaciones a donde vayan todos los exiliados creyentes en Cristo Jesús. Y hermano, cuando comenzamos en el camino del Señor, indudablemente somos inmaduros. No tenemos experiencia en el caminar del Evangelio, en la palabra. Cometemos errores, necesitamos enseñanza, necesitamos que nos guíen, necesitamos que nos apoyen, y se cometen errores. Todos los hemos cometido y todos los cometemos y probablemente los seguiremos cometiendo. Esa es la verdad. Y no es malo, porque cuando nosotros reconocemos que cometemos errores y también conocemos la verdad de la palabra del Señor, tenemos el consuelo y tenemos la ayuda de Dios, porque en el mensaje pasado habla y dice: pecadores,
límpiense las manos. Eso habla de restauración, eso habla de una falta, porque habla de pecadores. Cualquier pecado que se cometa de parte de un hombre o una mujer, un creyente, una creyente, incluso un no creyente, cuando él llega a conocer que en la palabra de Dios existe la restauración, existe la reconciliación, existe el perdón, y puede leer y puede escuchar y puede saber y puede entender que si se ha ensuciado las manos con el pecado, cualquier pecado, hay una opción, hay una posibilidad de limpiarse, de lavarse las manos para descontaminarse. Y también está hablando en el mensaje pasado acerca de los de doble ánimo, dice purificar los corazones. Porque como seres humanos, tú ya lo has visto en tu propia vida, lo has visto en la vida de tus seres queridos, de los más cercanos y de otras personas que llegamos a tener doble ánimo. Llegamos a, como se dice, a veces estar de buenas, a veces estar de malas, a veces tener un momento de indecisión, de no saber qué hacer, en cualquier tema, desde los más pequeños hasta los temas más importantes y trascendentales. Hay doble ánimo. Hay alegría, hay tristeza, hay preocupación, hay seguridad y estamos oscilando entre este ánimo. Pero dice, purifica tu corazón, que tu doble ánimo no sea el impedimento para agradar a Dios, para buscar a Dios, para honrarlo, para obedecerlo, para humillarte delante de Él, para someterte ante Dios, que tu doble ánimo lo puedas reconocer y cuando sepas que tienes un ánimo no agradable a Dios, negativo, puedas hacer algo, puedas cambiar de rumbo, puedas cambiar de decisión. Tienes el poder para hacerlo, tienes el poder para resistir al diablo. No tienes que ceder ante él. Dice, resiste al diablo y huirá de ti. Ese fue el mensaje. Entonces aquí, hermano, ya el apóstol Santiago está una vez más tocando el tema de el trato entre los hermanos. ¿Cómo debe de ser el trato entre los hermanos? Y el trato entre los hermanos debe de ser un trato amable, debe de ser un trato de amistad, debe de ser un trato de comprensión, debe de ser un trato de ayuda, debe de ser un trato, hermano, que el amor que le tenemos a los hermanos, tanto naturalmente, familiarmente, como espiritualmente, está hablando. Yo creo, hermano, que los que tenemos hermanos o hermanas, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras hermanas en la carne, en la familia, los hijos de un mismo padre y de una misma madre. A veces un hermano o una hermana comete un error o nosotros mismos cometemos un error y casi siempre, por lo regular, hay apoyo en la familia, hay apoyo. Aunque alguien cometa un error, se le puede reprender, se le puede exhortar, se le puede regañar, se le puede instruir, pero siempre se le va a apoyar. ¿Por qué? Porque es miembro de la familia. Eso es lo que se espera, eso es lo mínimo que se espera entre los familiares, hermanos de sangre. Aun cuando no estés de acuerdo con alguien, con un hermano o una hermana, pero el amor hacia el hermano por haber nacido en la misma casa te conlleva a tener un respaldo y un apoyo a él o a ella. Uno siente en las emociones cuando a un hermano o a una hermana le va mal o está pasando una situación difícil en la sangre, en la carne familiar. Y el apóstol Santiago dice que hoy que somos hermanos en Cristo, hijos del Padre Celestial, también debemos de tener esta misma condición de amarnos, de apoyarnos, de respaldarnos. Y básicamente lo que dice es no criticarnos, no murmurar. La palabra murmurar dice que es
hablar mal de otra persona en silencio, cuchicheando, viéndole sus defectos, involucrando a alguien más. Porque para que tú murmures de un tercero, tienes que buscar a alguien para hacerle los comentarios y hablar mal, verle sus defectos, verle sus fallas, verle sus errores. Y hermano, aquí Santiago está diciendo, no lo hagas, no está bien. Y parece que está retomando el tema de la lengua, ¿verdad? Ya vimos el tema de la lengua, donde dice que la lengua es el inicio de todos los males. La lengua se le tiene que poner un freno para que no esté murmurando, para que no esté criticando, para que no esté condenando, para que no esté diciendo malas palabras, para que no esté diciendo cosas que no se deben de decir, menospreciando, dando palabras de sarcasmo, dando palabras de insultos. Dice que la lengua se tiene que controlar con un freno y se le tiene que poner dirección, un timón. Dice que la lengua es el pequeño fósforo, el pequeño fuego que puede prender todo el bosque, puede causar un grande problema, un gran daño, que va a durar mucho tiempo, que va a dejar cicatrices. Y también dice que la lengua es prendida, ese fuego, por el mismo fuego del infierno. Y luego dice que con esta misma lengua bendecimos a Dios, cantamos alabanzas, hacemos oraciones, bendecimos, damos buenas palabras, pero con esta misma boca maldecimos a nuestros hermanos. Hablamos mal de nuestros hermanos, criticamos a nuestros hermanos. Yo tengo un pensamiento que lo he compartido y te lo quiero compartir a ti en esta hora. Una de las reglas que yo me he puesto en mi vida y que trato de mantenerla constantemente es esta. Tres cosas, apréndetelas, hermano, apréndetelas. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra, pero yo he puesto en mi vida no juzgar a nadie, no criticar a nadie y no condenar a nadie. No juzgo, no critico y no condeno. Y verás cómo tu vida va a ser una vida limpia, una boca limpia, una mente limpia, un corazón limpio. No juzgues a nadie. Dice la Biblia, no juzgues y no serás juzgado, porque con la misma vara que mides, te van a medir a ti. No juzgues, no critiques a nadie, porque cuando tú criticas a alguien, estás diciendo que tú no has cometido esa falta y no la vas a cometer. Y eso no es necesariamente verdad. Dice la palabra que si alguien está firme, si alguien no ha cometido una falta, debe de ser cuidadoso porque puede resbalar, puede caerse, puede tropezar. Y podemos caer en la falta que nosotros estamos señalando. Y no condenar, hermano, porque nosotros no podemos condenar, porque el proceso de la vida del ser humano es un proceso cambiante. Nosotros mismos no somos los mismos de hace 5 años, de hace 10 años. Y yo espero y confío en Dios que no seremos los mismos dentro de 5 años o 10 años. Yo creo que va a haber crecimiento, va a haber madurez, va a haber humildad, va a haber comprensión. Y hermanos, vamos a ir avanzando. Dice la Biblia que la senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. El sol, cuando sale, empieza apenas a vislumbrar el alba
y clarear un poquito. Las tinieblas todavía están densas, pero el sol de a poco empieza a crecer, a brillar, a aclarar, y llega un momento en que ya está en su plenitud y ya todo está claro. Así es la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. Entonces, esta regla, hermano, tan sencilla, es importante para nosotros. No juzgues, no critiques y no condenes a nadie, ni a ti mismo. No tienes el derecho de juzgarte, de criticarte y de condenarte. No. Menos a otra persona. Menos involucrar a alguien para los dos juzgar a alguien, los dos criticar a alguien o condenar a alguien. No. Cristo Jesús, hermano, fue el objeto de un juicio humano, y la gente que lo juzgó, los sacerdotes, los reyes, el pueblo, se equivocaron. Condenaron a alguien que era justo, a alguien que no había cometido ninguna falta, y lo crucificaron en medio de dos ladrones. Uno puede cometer el mismo error de juzgar a una persona a la ligera. Uno no lo debe de hacer. Y la palabra de Dios dice, hermano, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No debemos de hablar mal de los unos de los otros, hermano. Es perder el tiempo, es gastar el tiempo. Es estéril, inútil. Es invertir mal tu corazón, tu pensamiento, tus palabras. No debemos de estar hablando mal de alguien más. Aunque haya cometido un error o una falta, no debemos de estar alimentándonos, no debemos de estar siendo parte de la difusión de las faltas de los demás. No lo debemos de hacer. No tenemos el derecho, no debemos de hacerlo. Y aquí dice que no lo debemos de hacer porque se hace. Todo mundo lo hemos hecho, hermano. Todo mundo lo hemos hecho. Hemos hablado mal de alguien. En algún momento de enojo, en un momento de frustración, en un momento de venganza. Hemos hablado, hemos marcado la falta, hemos marcado el error. Hemos querido causar daño criticando a alguien, hablando mal de alguien, y eso no es correcto. El libro de Efesios, capítulo 4, dice que solamente debemos de hablar palabras de bendición, palabras que edifiquen, no que destruyan. Y esto es un ejercicio que sería muy bueno que lo hiciéramos todos, porque cada vez que abrimos la boca, hermano, tenemos la grande oportunidad de que nuestras palabras y que nuestra lengua sea de bendición para los demás. Cuando no sea de bendición, debemos de ponerle un freno y debemos de darle una dirección, cambiar el tema. Un pastor decía con verdad, cuando a veces uno se sienta en la mesa a comer y uno come y uno está disfrutando de la comida y comiéndose los alimentos tan ricos, y a veces uno termina de comer y ya comienza la plática, y uno puede platicar, hermano, uno puede platicar de diferentes temas, hacer comentarios, siempre guardando que no sean dañinos, ni ofensivos, ni críticos, ni que causen mal. Uno puede platicar, comentar, pero este pastor decía que cuando uno termina de comer y uno comienza a hablar mal de las personas o de otras personas, es tiempo de levantarse de la mesa. Ya cuando uno comienza a hablar de los demás con un sentido negativo, con un sentido desnostativo, con un sentido crítico, ofensivo, dañino, es tiempo. No que uno no pueda comentar de lo que le pasó a alguien y saber su necesidad o buscar cómo poderlo ayudar, o solamente conocer una noticia o hacer un comentario constructivo, benéfico, no dañino.
no con saña, no con el afán de ofender, no con el afán de herir, sino un comentario sano. Sí se puede hacer, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Luego dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Si nosotros nos criticamos y nos juzgamos entre nosotros, entonces la gran mayoría de las veces no nos damos la oportunidad de enmendar, no nos damos la oportunidad de corregir, hermano. Y debemos de entender que la ley de Dios, no la ley de Moisés, la ley de Dios, que es una ley de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de salvación, de restauración, hermano, de reconciliación. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios sí nos da la oportunidad, hermano, de lavarnos las manos si están sucias, de pedir perdón, de humillarnos delante del Señor, de reconocer nuestras faltas. Esa es la ley de Dios. Y cuando nosotros nos criticamos y nos juzgamos entre nosotros, casi estamos diciendo que ya no tenemos oportunidad. ¿A cuánta gente tú le has dicho, has pensado que ya no tienen oportunidad, que Dios ya no los va a perdonar, que Dios ya no los va a restaurar, que Dios ya no les va a dar esa gracia? Y estás equivocado, hermano, estás equivocada, hermana. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es perdón, es restauración. Dios no habla mal de ti. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que la persona se arrepienta. Él está esperando que las personas regresen a Él, que las ovejas descarriadas regresen a Él. A lo mejor nosotros ya no perdonamos, tú ya no vas a perdonar. Tú tienes rencor, Dios no tiene rencor, Dios no tiene resentimiento. Dios dice la palabra que Él, cuando pecamos, toma nuestros pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y se olvida de ellos. Dios se olvida de nuestras faltas. La gente no se olvida. Los hermanos no se olvidan de las faltas y de los errores, pero Dios sí se olvida. Entonces, cuando tú juzgas y criticas a un hermano y lo condenas, entonces estás juzgando la ley de Dios, estás diciendo que la ley de Dios no es suficiente, incluso que no es justa. ¿Cuántas veces has dicho, es que si Dios existiera, castigaría a esta persona, castigaría a este hombre, a esta mujer, a estos malos? Hermano, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Él es sabio, Él sabe cómo y cuándo. Dice la palabra que la venganza es de Él. Pero a veces queremos que Dios se vengue como nosotros nos vengaríamos. Nosotros nos vengaríamos haciéndole daño a la gente, ofendiéndolos, golpeándolos, incluso quitándoles la vida. La venganza de Dios no es esa. La venganza de Dios, hermano, tiene que ver, lo dijo cuando el apóstol Pablo era un perseguidor, asesino y violento de la iglesia. Era una persona que hablaba mal de los cristianos, que usaba todo su poder y todos sus recursos para perseguir. Entonces, hermano, Dios se aparece al apóstol, a Pablo de Tarso, y lo convierte en el apóstol Pablo. Y él dice algo, dice, yo le voy a enseñar a cuánto le es necesario sufrir por causa del evangelio. Y en vez de matarlo, en vez de condenarlo, hermano, él lo rescata y lo hace un servidor y lo pone para predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo dice que le causaba miedo a la gente porque sabían quién era, cómo había sido. Y ahora mucha gente se vengó de él, mucha gente que con resentimiento, los que eran sus amigos y sus enemigos, ahora que lo vieron cambiado y transformado, ahora se vengaban de él. ¿Por qué? Porque él hoy obedecía la ley de Dios, el mandato de Dios, y lo asumía, sufría las consecuencias, sufría los tormentos, sufría la persecución con gozo, con alegría. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, en cambio,
les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Hermano, si tú agarras la función de juez que no te corresponde, a ninguno de nosotros nos corresponde ser jueces. Porque si tú te conviertes en juez, entonces estás diciendo que Dios está equivocado. Él no es un buen juez. Tú eres mejor juez que Él. Y a ti no te corresponde, a mí no me corresponde no juzgar, no criticar, no condenar. Y verás, hermano, cómo cantidad de problemas se quitan de tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque dijimos algo malo? Lo dijimos, salió de nuestra boca. Y aunque pedimos perdón, aunque nos arrepentimos, las consecuencias se quedaron ahí. Y pedimos perdón y nos arrepentimos, pero el daño muchas veces dura tiempo. Más en las personas que son rencorosas y que no quieren perdonar y no olvidan. Se ponen como jueces en lugar de Dios. Hermano, a nosotros no nos toca ser jueces. A nosotros nos corresponde obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, amarás a tu prójimo. La ley dice, bendice a los que te maldicen. La ley de Dios dice, perdona a los que te vituperan y dicen toda clase de mal en contra de ti y están mintiendo. Tú bendícelos. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Porque si tú no obedeces la ley de Dios, entonces estás poniendo en práctica tu propia ley, la ley tuya. Y hermano, esa misma ley te va a alcanzar a ti. Si tú no eres misericordioso, no habrá para ti misericordia. Dice la palabra que si tú no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Y luego dice la palabra, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solo Dios, quien dio la ley, es el juez. Solo Dios. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Hermano, solamente Dios. Y no está hablando, hermano, de el poder de Dios para salvar y destruir eternamente. No aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos leyes humanas. Tenemos la constitución de cada país que nos dice a qué cosas tenemos derecho y a qué cosas tenemos obligaciones o responsabilidades. Y cuando alguna persona comete un delito aquí en la tierra, la ley y la autoridad tiene la responsabilidad de juzgar el caso. Y si ellos, los jueces, los abogados, los fiscales, la ley humana, dictamina que la persona cometió un delito, hay diferentes sentencias. En México regularmente es la cárcel, la prisión, te quitan la libertad. Y la idea es de que en la cárcel haya una transformación, pueda haber la oportunidad de que reconozcas tu falta y cuando salgas de la cárcel, depende de cuántos años haya sido la sentencia, puedas salir diferente. Esa es la idea del castigo humano. Hermano, pero aquí está hablando de la ley de Dios. Los seres humanos cometemos faltas, nos ensuciamos las manos y a veces somos de doble ánimo. Pero en la ley de Dios dice que hay oportunidad, hay reconciliación, hay restauración, hay perdón. Y hermano, debemos de someternos a la ley de Dios. Yo me someto a la ley de Dios, porque la ley de Dios es gracia
y misericordia para nuestras vidas. El Señor me ama, el Señor te ama y siempre va a buscar la manera de ayudarte. No importa la falta, no importa el pecado, no importa la falla, el Señor va a buscar ayudarte. Así como las personas que te aman van a buscar la manera de ayudarte. Aunque les vas a causar tristeza, aunque les vas a causar un dolor, aunque va a haber pérdida, pero siempre te van a querer ayudarte. Se van a enojar, te van a regañar, te van a exhortar, pero siempre van a buscar ayudarte. Las personas, las familias que te aman. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Hermanos, no debemos de juzgarnos. No debemos de juzgar a nadie. No debemos de criticar a nadie, ni condenar a nadie. Incluso aquellos que no conocen de Dios. Debemos de orar por ellos, pedirle a Dios que los toque, que los alcance, que los salve, que Dios tenga misericordia de ellos. Porque de por sí sus faltas y sus errores van a traer una consecuencia a su vida, en esta tierra y en esta vida. Y probablemente algunos de ellos van a perder la vida eterna, porque Dios, hermano, es el juez justo. Y Dios, en su justicia, mientras tengas vida, te va a dar oportunidad para reconciliarte, para enderezarte, para recapacitar a través de su palabra, a través de su perfecta ley, a través del Evangelio, a través de la conciencia, a través de su palabra. Si al final tú decides rechazar la ley de Dios y por lo contrario decides vivir una vida juzgando a todo mundo, criticando a todo mundo, condenando a todo mundo, pensando que tú eres el único justo y que tu verdad es la única que vale, hermano, probablemente perderás la vida eterna. Porque cuando llegues delante del juez verdadero, del único juez, no tendrás excusas, no tendrás defensa, porque el Señor escucha todo lo que sale de nuestra boca. No solamente escucha nuestras oraciones, pero también escucha cuando maldecimos, criticamos, condenamos y juzgamos a alguien. No lo hagamos, hermano. Eso mantendrá limpia tu mente, mantendrá limpio tu corazón, mantendrá limpia tu alma, mantendrá limpia tu boca. A veces la regamos, como decimos acá en México. A veces faltamos y fallamos. Y se nos sale. Pero cuando se salga, hermano, esa mala palabra, reconsideremos y practiquemos diario para que solamente salgan palabras de bendición y no de maldición. Para que cuando veamos que una persona está cometiendo o ha cometido una falta, un error, tengamos palabras de ánimo, de aliento, palabras de enseñanza, con amor, palabras de restauración. Y verás cómo Dios se glorifica en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios esté contigo. Nos vemos primeramente el Señor el domingo. Pases buenas noches.